Estamos aquí. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, propuso al presidente de México, Enrique Peña Nieto, un gobierno de transición que busque la paz social en una marcha de apoyo a los maestros. En el acto y solidaridad con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el político insistió en la necesidad de un cambio de régimen. En el conflicto entre gobierno y maestros, que hace una semana vivió su enfrentamiento más grave con la muerte de 8 personas en Oaxaca y cientos de heridos, López Obrador enumeró 5 puntos para darle salida al problema. Demandó la renuncia del secretario de Gobernación, pidió castigo a los autores intelectuales de los operativos, exigió la reparación de material y los daños ocasionados a los familiares de los fallecidos. La marcha, en la que participaron cientos de organizaciones sociales, artísticas y culturales, no tuvo como final el Zócalo capitalino para evitar un posible conflicto con el gobierno del Distrito Federal. Desde esa misma plaza partió posteriormente otra protesta en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa cuando se cumplían 21 meses de la tragedia de Iguala.